Buenas tardes, profesor. En este caso, mi trabajo encargado ha tocado como título el secado de hojas de perejil en un secador solar y al sol abierto, modelado, aspectos energéticos y exergéticos. Al alumno José Enrique Mateo Alata. Introducción. Como objetivo tenemos determinar un modelo matemático óptimo para secar las hojas de perejil en una secadora solar. El perejil va a ser una fuente muy rica de vitamina C y E, beta-caroteno, tiamina y minerales orgánicos debido a su alto contenido de agua. El perejil se seca habitualmente para el mercado con el fin de inhibir el crecimiento de microorganismos. El secado bajo el sol se practica en muchos lugares del mundo, como en países tropicales y subtropicales. La energía solar es una fuente de energía alternativa importante y es preferida sobre las otras fuentes de energía porque es abundante, inagotable y no contaminante. Los secadores solares. Tienen un potencial de uso en toda Turquía debido a su alta insulación y duración del sol. Los secadores solares bien diseñados no solo cumplen con los requisitos específicos del secado de los cultivos de interés, sino que también aumentan la eficiencia energética y la conservación de las prácticas de la gestión agrícola. Mientras que en la termodinámica vamos a tener que es importante para realizar la relación de utilización de energía y la eficiencia energética de los procesos industriales, la energía utilizada en materiales secos va a ser significativa y por lo tanto representa un elemento del costo del proceso que a menudo se puede reducir. Fundamentos teóricos. Eh, en el trabajo encargado he tenido dos, se puede decir dos experimentos, dos procesos, donde primero está la secadora solar por convección forzada de perejil y el secador solar bajo el sol por convección natural, igualmente de las hojas de perejil, para las hojas de perejil, donde se va a usar la primera ley de termodinámica para realizar los análisis energéticos y la segunda ley de termodinámica para los análisis exergéticos. Ahora, eh, la realización del análisis energético y exergético del proceso de secado solar del perejil, vamos a tener algunos puntos, ¿no? Que el análisis de energía se va a contabilizar bajo la cantidad de energía que entra y sale de un sistema, así como las transformaciones que ocurren dentro del mismo. Este análisis de energía se enfoca en la conservación de la energía, por lo cual cumple con la primera ley de Newton. Mientras que la exergía mide la cantidad de trabajo útil que se puede extraer de una cantidad de energía en un entorno dado. A diferencia de la energía total que se conserva, la exergía puede perderse debido a irreversibilidades en el proceso como la fricción, la mezcla, la expansión y la transferencia de calor no ideal. Por otro lado, tenemos los datos de secado, los cuales se van a ajustar a 10 modelos matemáticos diferentes, donde vamos a entender que los modelos matemáticos son representaciones abstractas que utilizan las matemáticas para describir y analizar sistemas y fenómenos del mundo real, con el propósito de permitir a los ingenieros elegir las condiciones de operación más adecuadas para luego dimensionar el equipo de secado y el gabinete de secado en consecuencias para cumplir con las condiciones de operaciones deseadas. Vamos a tener la convección natural, que va a ser cuando el movimiento del fluido es causado por diferencias de densidades dentro del mismo fluido debido a variaciones de temperatura, mientras que la convección forzada va a ocurrir en un fluido, pero este se va a mover por fuerzas externas, como un ventilador, una bomba o un soplado. Materiales y métodos. Tenemos la configuración experimental, donde la configuración experimental va a consistir principalmente en un secador solar, convección forzada indirecta con un colador solar de aire, un ventilador de circulación y un gabinete de secado. Vamos a tener ahí en la misma gráfica los puntos los cuales describen, ¿no? Punto número 1, colector solar que está en la imagen. 2, marco. 3, pie de soporte. 4, tubo de conexión. Esta conexión se va a hacer con aluminio espiral flexible. Ventilador de circulación en 5. 6, gabinete de secado. En el 7, selector de canal. En el 8, termómetro digital con el cual se va a medir la temperatura. En el 9, el anemómetro, lo cual se va a medir la velocidad del viento. El piranómetro, el cual se va a medir la radiación. 11, el integrador solar digital. 12, 13, las aletas tipo 1 y 2.
Estos van a servir para aumentar el coeficiente de transferencia de calor y la temperatura de la salida del aire. Y 14, la lámina de cobre. Materiales y métodos. Para este procedimiento experimental, el cual se va a llevar a cabo durante el mes de junio del 2006 en Elazig, Turquía, donde, muy importante, cada prueba comenzará de 9:30 de la mañana y continuada hasta las 4 de la tarde. En el procedimiento experimental se van a utilizar dos bandejas de malla de alambre para colocar las hojas de perejil. Estas van a ser expuestas al sol y el peso inicial de las hojas de perejil van a ser aproximadamente 30 gramos. Vamos a tener el diagrama del flujo de proceso de secado solar forzado en capa delgada, donde tenemos como el diagrama como entre el aire, está el ventilador, donde se mide la temperatura, el colector solar de aire, donde se va a medir la energía solar, la entrada de aire secado, donde se va a medir la energía solar y la velocidad. Todo ello se va a una cabina de secado donde va a tener su entrada, su bandeja y sus mediciones, así como también la salida de aire secado. Las mediciones van a ser la de velocidad, temperatura y medición de humedad. Seguimos con con el diagrama de flujo del proceso de secado al sol abierto en capa delgada. Para esta medición vamos a tener el pesaje de la muestra, la medición de la temperatura, la medición de la humedad, como ya sabemos, y la medición de la velocidad del viento. Para materiales y métodos tenemos la incertidumbre experimental. Acá vamos a tener que los errores e incertidumbres en los experimentos pueden surgir de la selección de instrumentos, condición, calibración, entorno, observación y lectura, y planificación de pruebas. Tenemos que los errores en este experimento de secado se midieron la temperatura del clima, la humedad relativa, las pérdidas de peso, la velocidad del viento y la radiación solar con los instrumentos apropiados para poder discernir estas incertidumbres. Vamos a tener esta fórmula que nos habla sobre la incertidumbre en el resultado, que va a ser señalado con el símbolo WR, donde nos habla que si las incertidumbres en las variables independientes se dan con las mismas probabilidades, entonces la incertidumbre en el resultado con estas probabilidades se da como, y ahí está la fórmula. Cada una de las variables de incertidumbre conforman la incertidumbre total. Ahora pasamos al siguiente fórmula, que está abajo. Vamos a tener cada uno, va a ser una incertidumbre. Va a ser incertidumbre total en la medición de la entrada del colector, incertidumbre total en la salida del colector, incertidumbre total en la entrada de la cabina de secado, incertidumbre total de la salida de la cabina de secado e incertidumbre total de la temperatura ambiente. Nos habla de que cada una de ellas puede deberse a los termopares y los puntos de conexión y la lectura. Como veremos en la siguiente imagen, todo esto puede calcularse con los termopares, con el termómetro digital, con los puntos de conexión y la lectura, donde tenemos ya el resultado que nos sale 0.380. Por otro lado tenemos otra fórmula, donde nos habla sobre la incertidumbre total en la medición del tiempo de temperatura, UTT, como también va a ser igual a la incertidumbre total del tiempo de los valores de pérdida de masa, UTM, donde nos dice que la incertidumbre de oscilación al cuadrado más la incertidumbre de lectura al cuadrado, todo ello a la raíz cuadrada, nos va a dar igual a 0.0003 al cuadrado más 0.01, cumpliendo con la fórmula nos da 0.1. Seguimos con las fórmulas de incertidumbre.
Siguiendo con la incertidumbre total en la medición de la pérdida de masa. Esta puede surgir de la balanza digital, la lectura y la fricción de la bandeja, donde nos dan los datos 0.01, 0.01 y 0.5, y cumpliendo con la fórmula nos da un total de 0.5. Por otro lado tenemos la incertidumbre total en la medición de la velocidad del aire, donde nos da lo cual puede surgir del anemómetro, la lectura y las fugas de aire, lo cual nos da como datos 0.1, 0.1 y 0.1, los cuales nos da un valor de 0.17. Seguimos con las fórmulas de incertidumbre, seguimos con la medición de la humedad relativa del aire, representado por WRH. Estas pueden surgir del termigrómetro y la lectura, los cuales nos da un valor de 0.14. La incertidumbre total de la medición de la cantidad de la humedad, los cuales me da un valor de 0.0014. Y siguiendo la misma fórmula, ahora con la incertidumbre total de la medición de la energía solar, los cuales nos da un valor de 0.14 igualmente. Después de hallar las incertidumbres, hemos puesto los parámetros, los cuales nos han salido para el secado de hojas de perejil, donde ya tenemos la unidad, sus resultados del secador solar. Ahí nos habla sobre más o menos 0.380, 0.1, 0.5, 0.17, 0.14. Como también secado del sol. Ahora nos muestran el modelado matemático de las curvas de secado. Estos van a ser los modelos que vamos a utilizar para poder obtener una fórmula adecuada para poder realizar un buen secado de hojas de perejil, que es lo que estamos investigando. Tenemos los modelos de Newton, página modificada, Henderson and Pepys, logarítmico, two-term, exponencial de dos términos, Verma, Wang and Sykes y Thompson. Bueno, siguiendo, vamos a tener el coeficiente de correlación, el cual va a ser un criterio principal para seleccionar la mejor ecuación para describir la ecuación de la curva de secado que necesitamos. Además, sabemos que R se va a utilizar, aparte del R, perdón, se va a utilizar el X al cuadrado, reducido como la media cuadrática de las desviaciones entre los valores experimentales y calculado para los modelos. Como también el RMSE, que va a ser el análisis de error cuadrático medio, para determinar el ajuste que se debe hacer. Entonces acá tenemos las fórmulas. Con estas fórmulas se va a poder obtener una curva que se pueda ajustar mejor a lo que queremos, ¿no? Que es justamente el secado, el óptimo secado de las hojas de perejil. Y acá tenemos más o menos qué representa cada variable, ¿no? MRX, I es la iésima relación de la humedad predicha, N es el número de observaciones y N es el número de constantes. Acá se van a realizar, bueno, más diferentes fórmulas para poder hallar algunos resultados que nos van a ayudar en las tablas, como el proceso de deshumidificación en el gabinete de secado, con su fórmula, la energía útil ganada de los colectores solares, los índices de utilización de energía del gabinete, que este es muy importante, y los valores de exergía. La energía en el flujo del gabinete de secado, la exergía en el flujo de salida del gabinete de secado, las pérdidas que se pueden dar de esta exergía, que es la sumatoria total, con la exergía de entrada menos la de salida, y la eficiencia energética, ¿no? Donde tenemos
que la entrada de energía menos la pérdida de energía sobre la entrada de energía va a ser igual a la eficiencia. Bueno, después de tener todos estos modelos matemáticos y las fórmulas para poder reemplazar estos modelos, vamos a obtener algunos resultados, ¿no? Algunas tablas, algunos gráficos de las tablas. En la tabla, en la figura número 4, vamos a obtener que la temperatura del aire varió de 29.8 a 45.7 grados. La temperatura del aire de secado de la entrada ha variado de 50.5 a 64.3 grados. Y la temperatura del aire de salida del gabinete varió de 43 a 60.4 grados. En la figura 5 tenemos que durante los experimentos de secado la radiación solar varió de 558.7 a 936 watts por metro cuadrado y la velocidad del viento varió de 0.4 a 1 metro por segundo. Además, la velocidad del viento se determinó como un promedio de 1.2 metros por segundo según los valores meteorológicos que se tiene allá en Turquía. Siguiendo con los gráficos de resultados, tenemos la variación del contenido de humedad con el tiempo de secado de las hojas de perejil. Acá nos habla sobre que el contenido inicial promedio de humedad fue de 5.5 y se secaron hasta 0.03 gramos de agua por materia seca en el gabinete solar y 0.06 extendida sobre el suelo para aplicar secado del sol al aire libre. En la figura 7 vamos a tener la variación de la tasa de secado con el tiempo de secado, porque van a haber dos variaciones. Donde aquí se ven que al fin, los niveles de finales de secado de las hojas de perejil se alcanzan dentro de 16.200 segundos en el secador solar, mientras que toma alrededor de 23.400 segundos en el secado del aire libre al sol. Eso indica claramente que el secado en el secador solar está operando bajo convección forzada, ¿no? Ya que es mucho mayor que el aire normal. En la figura 7, esta es la B, vamos ahora a ver la variación de la tasa de secado, pero con la humedad de las hojas de perejil, donde es evidente una tasa de secado que disminuye continuamente con el contenido de humedad o el tiempo de secado, donde no hay un periodo de secado a tasa constante en estas curvas, y todas las operaciones de secado parecen ocurrir en el periodo de tasa decreciente. Vamos a observar cómo decrece hasta llegar a cero. Pasándonos al modelado matemático de las curvas de secado, vamos a observar la variación de las proporciones de humedad con el tiempo de secado de las hojas de perejil. Donde vamos a obtener que los datos que involucran el contenido de humedad en base al tiempo se transforman en un parámetro dimensional llamado razón de humedad versus tiempo, donde tenemos que los datos del contenido de humedad en los diferentes modos experimentales se convirtieron en la expresión de razón de humedad más útil y luego se ajustaron las curvas con el tiempo de secado utilizando los 10 modelos de secado evaluado anteriormente, ¿no? Estos modelos nos hablan de que justamente aquí fueron evaluados lo que justamente necesitábamos para las curvas, el R, el X al cuadrado y el RMSE, donde nos habla que el modelo de Wanzhou fue el mejor modelo descriptivo para el secado en capa delgada, tanto solar como natural. Y podemos verlo justamente en esta tabla, donde tenemos la modelización de la relación de humedad en función del tiempo de secado para el secador solar forzado de capa fina de hojas de perejil. Como podemos observar, tenemos el R de todos los modelos matemáticos, el X al cuadrado de todos los modelos matemáticos y el RMSE, lo cual el que se acerca más a cero es el que más bondad de ajuste tiene, como ya lo hemos platicado antes.
teniendo como resultado 0.028956184. Mucho mejor aquí sería en el secado solar forzado, mientras que acá en el secado natural, por convección natural, también sería el que menos tiene, ¿no? Por lo cual sería el que mejor se ajusta al modelo de secado de hojas de perejil. Continuando con los resultados de discusión, vamos a tener la comparación del contenido de humedad adimensional por el modelo resultante. Acá solamente nos hablan del modelo para el secado solar forzado en capa delgada y el secado a sol natural, ¿no? Donde los datos experimentales generalmente están agrupados alrededor de una línea recta que representa los datos encontrados por el cálculo, lo que indica que la idoneidad del modelo matemático para describir el comportamiento de secado de las hojas de perejil. Cada uno de los puntos son lo que nos ha salido de cada modelo matemático. Por otro lado tenemos la figura 10, donde ya hablamos del análisis de energía, la variación del índice de utilización de energía en función del tiempo. Esta variación de razón de utilización de energía, EUR, en función del tiempo de secado, donde se definió como la razón de la energía utilizada respecto a la energía útil obtenida, donde se observó que justamente EUR varió de 8.57 a 41.56% en el gabinete de secado solar, donde EUR disminuyó con el aumento de tiempo de secado. Siguiendo, en la figura 11 se muestra una variación ahora de la exergía del gabinete de secado solar en función del tiempo, donde las tasas de entrada de exergía se calcularon utilizando las ecuaciones anteriormente dadas y dependiendo de las temperaturas de ambiente y de entrada, donde tenemos que la entrada de exergía al gabinete de secado solar varió entre 0.263 y 0.680. Los valores obtenidos para el flujo de la salida de exergía también tuvieron 0.187 y 0.378 kJ por kilogramo para el gabinete. Sin embargo, las pérdidas de energía del gabinete también variaron entre 0.0347 y 0.399 kJ por kilogramo. Para la última, variación de la eficiencia energética en función del tiempo, tenemos que la función del tiempo, en este caso esta eficiencia se va a calcular con la ecuación que ya vimos antes, basada en la entrada y salida de la pérdida de exergía, donde tenemos que la eficiencia energética varió entre 35.76% y 86.79% para el gabinete. Conclusiones. Ya para terminar tenemos que los resultados mostraron que después de aplicar los 10 modelos de literatura, el modelo de Wang-Xin resultó ser el más adecuado para describir la curva de secado del proceso de secado de solar forzado, de capa fina y bajo el sol, en las hojas de perejil. La EUR del gabinete de secado solar varió de 8.57 a 41.56, la cual es un parámetro importante, ya que nosotros queremos que este porcentaje de energía que se pierde sea el menor posible para solventar costos, para que no sea tan caro el realizar esta acción de secarlo bajo secadores solares. Mientras que la eficiencia energética va a variar de 35.76 a 86.69 para el gabinete, donde mientras más tiempo secado había, más aumentaba la eficiencia. Bueno, y con eso sería todo. Muchas gracias.